En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Con frustración constatamos que nuevamente el resultado es un texto que nos divide. Esta propuesta constitucional no es una que nos una. Es la declaración que firman Antonio Bascuñán, Cristóbal Belolio, Felipe Arboe, Óscar Landerreche, Javiera Parada y Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, respecto de su posición frente a este texto constitucional, señalando que van a estar por la opción en contra. Y queremos conversar con uno de ellos, es precisamente Javiera Parada, quien ya está con nosotros. Javiera, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente en el programa. Muy bien, Minna, un gusto de conversar contigo y con quienes nos están oyendo a lo largo de Chile. De todas maneras, Javiera, para dejarlo en contexto, tú fuiste parte, ¿no es cierto?, de la centroizquierda por el rechazo, a la que estuvieron, ¿no es cierto?, otros actores de la política nacional. Estoy pensando y también de la parte jurídica, hablemoslo así, Jorge Correa Sutil, Ernesto Tone, Genaro Arriagada, es decir, un sector muy importante de personas que rechazó el texto constitucional de la convención pasada, ¿verdad? Y los mismos que hoy estarían también en una posición en contra. También hubo aquellos que van a votar a favor, como Jimena Rincón, como los amarillos, Cristian Barnken, y por eso mismo te quiero preguntar, ¿por qué decidiste esta opción? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión? Bueno, yo, al igual que en los dos procesos anteriores, estuve bien involucrada en este proceso, intentando ayudar, colaborar a la construcción de acuerdos. Vi con mucha esperanza el resultado de la comisión de expertos, que si tú recuerdas, en un comienzo fue bien vilipendiada por algunos sectores, que esto era una intervención del proceso. Bueno, nosotros ya en el proceso anterior, cuando llamamos a votar rechazo en esa ocasión, propusimos que hubiera una comisión experta que aprovechara todas las discusiones constitucionales que habían habido hasta este momento, y por eso cuando la comisión experta entregó un texto que por supuesto no era perfecto y era muy perfectible, tuve un momento de esperanza de que habíamos de alguna manera reencontrado el camino para construir estos grandes acuerdos que deberían estar plasmados en una constitución. Y luego cuando, empezó a trabajar el Consejo, que fue elegido por el pueblo de Chile con unas mayorías que a mí no me gustan, pero que son las mayorías democráticamente electas, y se presentaron las enmiendas, bueno, fue como la primera alarma, porque claramente había de parte de quienes tenían las mayorías del Partido Republicano, sobre todo, una intención de más que construir un texto de consenso, plasmar muchas de sus visiones sobre políticas públicas en la Constitución. Yo sé que hay varios consejeros y sobre todo expertos que intentaron de alguna manera moderar el texto, pero el resultado de las conversaciones durante los meses que duró el proceso, la verdad no fue que se moderara, sino que terminó saliendo un texto que más bien se parece a un programa presidencial, diría yo, que incurre en constitucionalizar una serie de políticas públicas que pueden ser legítimas o no, pero que deberían estar al arbitrio de la democracia, del poder legislativo, que va variando debido a las elecciones. Y bueno, cuando me di cuenta que el texto finalmente no iba a ser un texto de consenso, que iba a ser un texto maximalista, largo, rígido, tuve que tomar la decisión de votar nuevamente en contra con mucha decepción. Creo que no es una buena noticia que hayamos fracasado por tercera vez en un proceso constituyente en algo así como 7 años. ¿Y de quién es la responsabilidad de que haya terminado siendo lo que tú dices, un texto no de consenso, maximalista, rígido? A ver, yo creo que aquí las responsabilidades son bien compartidas. Por supuesto que este proceso que estamos terminando, quienes contaban con las mayorías y no requerían al otro sector, fueron las distintas derechas, ¿no? El Partido Republicano tenía una gran mayoría y con Chile Vamos conformaban una mayoría que podían hacer todo sin la concurrencia de los sectores oficialistas. Pero yo también creo que uno no puede olvidar que el proceso anterior fue conducido de la misma manera
quizás con más show y más performance, pero por los sectores que hoy día están en el oficialismo. Y por lo tanto creo que aquí hay una gran responsabilidad de la política en general, de convertir la política en una cancha donde pelean amigos y enemigos, donde los adversarios ya no son adversarios, sino que son enemigos, y que por lo tanto no es posible construir acuerdos. Yo tengo otra percepción de lo que es la política. Creo que la política es un área donde deberíamos ser capaces de construir acuerdos que sean fruto de nuestra diversidad, pero creo que desde hace algunos años la política se ha transformado en un campo donde quien obtiene la mayoría quiere avanzar lo máximo posible sin tomar en cuenta las minorías, y en eso hemos estado desde hace muchos años, y eso hace que las reformas sociales urgentes no avancen, y bueno, como resultado 3 procesos constituyentes hayan fracasado. Ya, pero entonces lo siguiente, para entender la diferencia entre tu postura y la postura de un Christian Barnken, que dice que va a votar a favor porque le parece que este texto está muy bien, que es el texto que necesita el país para el futuro, puede ser que tenga alguno que otro reparo, lo mismo dice Jimena Rincón, pero señalan que, ¿no es cierto?, uno desde Amarillo, la otra, digamos, la senadora desde Demócratas, ¿no es cierto?, dicen que este texto está muy bien. Entonces, ¿qué hace que ustedes, este grupo, importante además, porque estamos hablando de Antonio Bascoyán, uno de los abogados más relevantes que hay en Chile, estamos hablando del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Belolio, Felipe Arboe, en fin, Óscar Landerreche, ¿qué hace que ustedes digan lo contrario? ¿Cuáles son los puntos exactamente ahí para que entremos en detalle, Javiera? Sí, mira, aparte de que no es fruto de un acuerdo, que es como la Constitución no es simplemente un texto jurídico, sino que además es un acuerdo político, pero ya pasado ese punto, yo quiero partir por decir que el texto sí tiene algunas cosas buenas. O sea, creo que todo lo que quedó en modernización del Estado es muy bien, es un avance muy grande, y todos quienes han estado a cargo de la administración del Estado saben lo difícil que es para la política ordinaria modificar la estructura del Estado, del empleo público, etcétera. Creo que eso quedó bien. Creo que en sistema político hay algunos avances, como el umbral del 5%, para combatir la excesiva fragmentación de nuestro sistema político. Y creo que también hay una parte de participación ciudadana que es positiva, que no existe en nuestro ordenamiento actual, y creo que eso es bueno, como la emergencia de nuevos temas que han estado en la discusión académica, pero también ciudadana. Dicho todo esto, creo que la reforma al sistema político no es lo suficientemente profunda como debería ser. Creo que el umbral del 5% no asegura por sí solo que se va a reducir la fragmentación que hoy día nos tiene en el Congreso, con 20 partidos políticos y con 10 más en formación. Creo que faltaron mecanismos para la colaboración entre el Poder Legislativo, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y eso significa que muchas veces los incentivos para la oposición, sea quien sea la oposición y sea quien sea gobierno, no existen para colaborar, y las oposiciones se dedican a bloquear a los distintos gobiernos. Así lo vivió la presidenta Bachelet, ¿para qué decir lo que vivió el presidente Piñera, el último gobierno? Y lo está viviendo el presidente Boric. Luego, como te decía al comienzo, constitucionaliza un montón de políticas públicas que deberían ser materia de ley. Por ejemplo, en materia de educación, se constitucionaliza el aporte por alumno, o dicho de otra manera, el voucher, que es un tipo de financiamiento a la educación que no aporta, para quienes nos están escuchando, al establecimiento, sino que aporta al establecimiento por alumno. Hay gente que opina que esto es bueno y hay gente que opina que esto es malo. Para eso normalmente está el Congreso y se ganan y se pierden elecciones. No es algo que debería estar fijado en la Constitución, que es una de las críticas que se tienen al texto vigente, ¿no? Que hay ciertas miradas de política pública que quedan plasmadas en la Constitución, y por lo tanto cuando gana una coalición contraria al signo de la Constitución, de quienes hicieron la Constitución, no puede implementar su política, y es por eso que durante los últimos años muchas propuestas de la izquierda y de la centroizquierda terminaban en el Tribunal Constitucional. Pues bien, este nuevo texto profundiza aún más en ciertas políticas públicas que representan a un sector, en este caso las derechas, dejando afuera las miradas de la izquierda y la centroizquierda. Las constituciones no deberían tener una mirada sobre política pública, sino deberían ser un conjunto de reglas para que cuando gane la izquierda, la derecha, el centro, los ecologistas,
quienes sean puedan gobernar sin tener un corsé que les impida aplicar sus políticas públicas. ¿Por qué entonces dirías tú que demócratas y amarillos, por lo que tú has visto, no están apoyando este texto? Yo no puedo contestar por demócratas ni amarillos, son partidos a los que respeto, igual que respeto a los otros partidos políticos, y creo que tienes que hablar con ellos para que expliquen su voto. Yo, la verdad, hice un trabajo bien serio antes de decidir votar en contra, no me fue fácil, igual que la vez anterior. Tenía bastantes objeciones políticas a cómo había sido hecho el proceso, pero necesitaba leerme el texto antes de tomar una decisión, y al leérmelo me di cuenta que no es un buen texto. Por ejemplo, se crean una cantidad de nuevas instituciones como la llamada Agencia contra la Corrupción, que por supuesto suena muy bien en el nombre, sobre todo después de todos los escándalos de los últimos días, pero resulta que esa agencia podría competir con lo que tiene que hacer la Contraloría. O sea, se dice que se quiere reducir el Estado, pero se crean nuevas 10 agencias, se crea una nueva policía fronteriza que probablemente va a competir o con la PDI o con Carabineros. Entonces se burocratiza el Estado, se agranda el Estado, duplicando aún más funciones, lo que va a crear problemas institucionales. Luego se retrocede en derechos reproductivos de la mujer, que ha sido un largo camino de las mujeres en Chile para conquistar algunos mínimos derechos reproductivos. Se retrocede en eso, pudiendo estar en peligro la ley del aborto en 3 causales. Se reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, pero no se avanza institucionalmente en esa relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas. Teníamos una oportunidad preciosa y muy necesaria para avanzar en esa materia, que es una deuda de nuestro Estado desde hace 200 años, y no se ha hecho. Bueno, así hay un montón de otros problemas institucionales en el texto, como por ejemplo que quede la objeción de conciencia muy amplia, pudiendo alegarse en un futuro que la objeción de conciencia no solo podría ser personal, sino también institucional. Esto ha sido utilizado en otros países como Estados Unidos por los grupos ultraconservadores para defender leyes que avalan la discriminación. Por lo tanto, es una constitución que retrocede también en derecho y en autonomía de las personas. Claro, no, si yo no te pido en todo caso, Javiera, que tú hables por Jimena Rincón o por por Andrés Joanet, que es el presidente Amarillo, a quienes yo ya he entrevistado, sino porque desde la vereda que tú estás hoy día, igual es interesante entender por qué ellos defienden este texto. O sea, porque cuando tú haces tu argumentación, que me parece muy completa, digamos, respecto a lo que señalas, habiéndote leído el texto, evidentemente, llama la atención que aquellos que se definen de centro izquierda, o al menos de centro, porque no hablan de centro izquierda hoy día, pero hablan de centro, estén dispuestos a aprobar un texto constitucional que la propia derecha reconoce que es un texto de derecha. O sea, yo he entrevistado, mira, a Germán Becker. Germán Becker dice, este es un texto de centro derecha. Lo mismo ha dicho Luis Silva. Las razones de por qué llegó a ser de centro derecha o no, ellos es otra conversación, pero reconocen que es un texto de centro-derecha. Entonces llama la atención que un sector que se define de centro esté disponible para aprobar un texto que, como dices tú, no une al país. Te dejé de oír. Espérate, ahí sí, ¿me escuchas? Ahí sí. El micrófono que me juega una mala pasada. No, que te quería comentar que esa no es la conversación, o sea, no es la respuesta que tú tienes que dar. Tú no hablas, por supuesto, por amarillos ni por demócratas, pero es que ellos fueron parte también acordémonos, de la centroizquierda por el rechazo. Pero ¿por qué te lo planteo también, Javiera? Porque ellos dicen que acá se defiende, o sea, este texto constitucional respetó los 12 bordes, respeta, ¿no es cierto?, el Estado social y democrático de derecho, y no es solo lo que lo dicen los demócratas ni los amarillos, lo dicen todos los que están aprobando este texto. Sí, yo creo que el Estado social democrático de derecho queda, por supuesto, enunciado, pero en todo el artículo 16 creo que es donde se establecen los derechos, y es ahí donde se entra en una cantidad de detalles que exceden con crece lo constitucional,
es ahí donde yo creo que se debilita esta intención que está escrita, ¿no? En los primeros artículos de la Constitución. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación, más allá del voucher, el nivel de detalle corresponde a una ley general de educación. Se pone en la Constitución las horas lectivas que van a corresponder al currículum establecido por el Ministerio de Educación. Se además debilita la capacidad del Estado de su obligatoriedad en la educación de los niños, ¿no? Bueno, en salud, en pensiones también, nuevamente. Yo soy una firme partidaria de la provisión mixta de derechos sociales, pero la Constitución hace un hincapié en la capacidad del sector privado en la provisión mixta. De alguna manera se constitucionaliza la subsidiariedad, cuestión con la que yo no tengo ni un problema, pero que no esté en la Constitución, sino que se discuta en el Congreso cada 4 años, y por eso mismo yo creo que esta declaración del Estado social, democrático de derechos se ve muy debilitada cuando uno entra a leer cómo están articulados los derechos en la Constitución. Por cierto, yo creo que las 12 bases se respetaron, si no habríamos llegado al comité de inhabilitación o inhabilidades, no me acuerdo cómo se llamaba, que no se llegó. Y yo creo que hay gente que va a votar a favor porque creen que la reforma al sistema político y todo lo que viene en modernización del Estado son un avance muy importante, que es muy difícil hacerlo en la política ordinaria, ¿no? Cuando hablo de la política ordinaria me refiero al Congreso, al funcionamiento del Congreso, y no a un momento constitucional. Efectivamente, yo creo que son dos desafíos muy grandes, pero por eso mismo nosotros en la carta que firmamos junto a las personas que tú has nombrado, nosotros hacemos un llamado a todos los sectores políticos a suscribir un acuerdo nacional para la reforma al sistema político, porque creemos que no es sano que la política en Chile no esté dando respuestas a la gente, soluciones a la gente, y estemos hace más de 10 años discutiendo sobre las pensiones, sobre las listas de espera en el sistema de salud, y con la enorme crisis educacional que tenemos acrecentada por la pandemia, pero que está desatada desde hace algunos años, por poner algunos ejemplos. Así que yo creo que la reforma al sistema político y lo que viene en modernización del Estado no es suficiente, menos aún cuando el texto no es fruto de un amplio acuerdo, que es lo que terminaría con el problema constitucional. ¿Cómo ves el escenario para de aquí a diciembre, Javiera? Porque yo me imagino que igual a ti, como a todos los chilenos, nos sorprendió que el 62% de la población de votara rechazo en el plebiscito pasado, no porque ganara el rechazo, porque efectivamente las encuestas, la mayoría de las encuestas, prácticamente todas decían que obviamente el rechazo siempre estaba más arriba al final que el apruebo, pero claramente a todos los sorprendió la distancia, ¿no es cierto?, entre una opción y otra. ¿Cómo ves lo que va a pasar de aquí a diciembre, ya que a menos de un mes? ¿Tú crees que se puede dar vuelta a lo que las encuestas están mostrando hoy día? A ver, yo creo que la llegada del voto obligatorio cambió mucho el panorama electoral en Chile. Nosotros estábamos acostumbrados a votaciones los últimos 10 años, creo que es lo que se había modificado el voto, donde más o menos entendíamos cómo se movía el electorado, que era la gente que se movilizaba a votar voluntariamente. Hoy día hay, creo que alrededor de 4,5 millones, 5 millones de personas que han ido a votar en las dos últimas elecciones, en el plebiscito y en la elección de convencionales, que yo creo que es una gente que no iba a votar porque cree que la política no le ofrece respuestas a los problemas cotidianos de su vida, a la cantidad de horas que tiene que trabajar, a lo que se tienen que esforzar sin ver el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, a la sensación de abuso que tienen por parte de los poderosos, ya sea en política o económicamente. Y esa gente, yo creo que está enojada con el sistema político, y no sé cómo se va a ver ese voto reflejado, ¿no? No sé, esa gente en el mundo ha estado votando en contra de todo, en la región, en Latinoamérica, los últimos años siempre han ganado las oposiciones, salvo creo que en Nicaragua, donde no hay elecciones libres, y en Venezuela, donde tampoco las hay.
pero la tónica de estos días es que la gente vota en contra de lo que está como poder establecido, y uno tendería a pensar que esa gente va a votar en contra, pero bueno, la verdad es que no sé cómo se van a desarrollar las campañas. Yo creo que la gente está muy cansada de la pelea entre políticos. Yo espero que gane el en contra, que seamos capaces de, por lo menos, cerrar por un rato esta discusión constitucional y abocarnos a las reformas urgentes sociales, pero también del sistema político vía el Congreso. Claro, porque eso es lo que ustedes están planteando, que se pueda, o sea, si ganan en contra, que comience, ¿no es cierto?, el proceso para reformar la actual Constitución. ¿Tú crees que eso será posible? Yo creo que hay un diagnóstico bien compartido desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista de que Chile tiene un problema de gobernanza. Con esta cantidad de partidos políticos sin incentivos para la colaboración, como decía al comienzo, entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que termina pasando es que quien llega al gobierno cuenta con la oposición de una, valga la redundancia, una oposición muy recia, que no permite los acuerdos, que le traba las reformas. Esto, insisto, le pasó a la presidenta Bachelet, ¿para qué decir lo que le pasó al presidente Piñera? Y le está pasando hoy día al presidente Boric. Por lo tanto, quienes tengan en su plan gobernar Chile, está dentro de su interés que el sistema político funcione mejor, las oposiciones pueden colaborar a fiscalizar, a mejorar las propuestas de quien gobierna, pero hoy día no tenemos en Chile un sistema político que funcione de esa manera. Es muy difícil formar gobiernos de mayoría. De la comisión experta había salido algo que lo desechó el Consejo, que yo creo que es muy bueno, que es correr la elección parlamentaria a la segunda vuelta y así permitir que se formen gobiernos de mayoría, y creo que es muy importante también incluir cuestiones que permitan, que incentiven la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, cuestión que también no está en el texto presente del Consejo. Sí, Javiera, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque tú partiste, digamos, con este grupo que decía, me acuerdo perfecto haber escuchado, haber leído a Jorge Pirincho Navarrete, que decía, nosotros somos del grupo que nos decían que fumábamos opio cuando queríamos cambiar la Constitución, y es un tema, pero olvídalo, o sea, súper, súper lejano, y de ahí imaginémonos todo lo que vino, ¿no? Los famosos cabildos ciudadanos, lo que trató de hacer al final, por cierto, de su proceso, de su periodo, la presidenta Bachelet. Y hoy día la posibilidad cierta de que todo esto fracase, incluso si se aprueba, hay un sector que ha dicho, esto ya fracasó, lo ha dicho Pepe Out. Te pregunto, ¿cómo te sientes después de todo este largo proceso? ¿Te sientes derrotada en algún sentido? Sí, yo me siento muy frustrada, estoy muy frustrada, creo que es muy triste que como país no hayamos estado a la altura de un desafío que era construir un acuerdo que nos permitiera superar nuestros traumas, nuestros dolores del pasado, sin olvidarlos, por supuesto, y nos pusiéramos de acuerdo en unos mínimos comunes para poder mirar el siglo XXI, afrontar los problemas que tenemos como sociedad, pero también las enormes oportunidades que tiene este país maravilloso. Y me parecía a mí además que a 50 años del golpe militar era una oportunidad para demostrar que nuestra generación política había sido capaz de aprender de los errores de las generaciones anteriores y construir las bases democráticas para el desarrollo de nuestra patria. Y no hemos sido capaces. No fue capaz la izquierda en el proceso pasado, y no fue capaz la derecha en este proceso de ser generoso y responsable. Así que lamentablemente siento mucha frustración, porque han sido 10 años de muy intenso trabajo en el cual me ha tocado recorrer Chile, estar en poblaciones, campamentos, sindicatos, federaciones de estudiantes, y creo que teníamos muchas personas la ilusión, la esperanza de que iba a ser posible ese encuentro. Y no ha sido posible, así que tocará seguir trabajando, ya no desde el ámbito constitucional, sino en otros espacios por fortalecer nuestra democracia, la participación, porque cuando la democracia se debilita, lo que aparece es el autoritarismo, es el populismo, y nuestra región, nuestro país sabe
el horror que se puede significar eso, así que espero que se gane o se pierda este plebiscito, podamos ser capaces de el 18 de diciembre, todas y todos los chilenos, volver a trabajar juntos para construir este hermoso país que tenemos. Javiera, un tema distinto, completamente distinto al tema constitucional, pero quiero saber cuánto te ha impactado el hecho que el abogado Luis Hermosilla, que tuvo que ver con la causa de tu padre, el caso de Goyaos, esté involucrado en este escándalo de corrupción. Bueno, yo creo que es un caso que nos tiene a todos impactados. Yo espero que todas las investigaciones que están haciendo por la justicia, que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos, que están haciendo todas las instituciones involucradas, lleguen prontamente a entregarnos la verdad. Creo que Chile no aguanta más corrupción, creo que la sensación de la gente de que los poderosos, sean quienes sean los poderosos, siempre se las arreglan para no cumplir con las normas que todos los chilenos y chilenas de a pie tenemos que cumplir, genera una sensación muy grande de injusticia. Así que nada, creo que no es un buen momento para Chile. Creo que se han destapado muchísimos casos de corrupción en el ámbito privado y en el ámbito público, y la corrupción es un peligro para la democracia también. Así que nada, espero que la justicia funcione y sepamos qué ha pasado y que los culpables paguen lo que tengan que pagar. ¿Pero fue un golpe para ustedes como familia? Yo, en lo personal, para mí, yo estoy muy impactada con el caso. Ya pues. Javiera, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Buen día. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí, en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.